Buenas noches. En el día de hoy tenemos la conferencia del doctor Óscar Moreno Enríquez. La conferencia va a versar sobre asuntos de seguridad social en materia de pensiones y en materia de riesgos laborales, específicamente en relación con la acreditación de la calidad de beneficiarios en estos sistemas. El doctor Moreno es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de la Seguridad Social de la misma universidad, y también tiene un magíster en Derecho Económico también de la Universidad Javeriana. El doctor Moreno es abogado litigante y consultor en estos asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, y es profesor en diversas universidades en estos asuntos. Le damos la bienvenida al doctor Óscar Moreno y a su conferencia. Bienvenido. Muy amable por la invitación. Agradezco a Coldese que me haya permitido compartir con ustedes algunos temas de interés en punto de la dificultad procesal que existe en materia de la defensa de las entidades del sistema en lo que respecta a la acreditación de la calidad de los beneficiarios de las distintas pensiones en el sistema de pensiones y en el sistema de riesgos laborales. En ese orden de ideas, para no llegar a abordar directamente el punto de los beneficiarios, quiero empezar la conferencia con algunos temas iniciales sobre la seguridad social, su concepción constitucional, su concepción legal, brevemente los requisitos de causación de las distintas pensiones, tanto en el sistema de pensiones como en el sistema de riesgos laborales, para entrar ya en materia de lo que hemos denominado los problemas acerca de los beneficiarios. Es de recordar que el artículo 48 de la Constitución Política trae una doble concepción de la seguridad social. Si uno lee el artículo 48, arranca diciendo el Estado debe garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social, y a su vez considera en la Constitución o contempla la Constitución una segunda concepción de la seguridad social como un servicio público. Estas dos connotaciones, derecho irrenunciable y servicio público, tienen a su vez unos efectos importantes en la en el desarrollo de la seguridad social, y que vamos a tocar en algún momento de la conferencia. Por ejemplo, empecemos de una vez diciendo, la naturaleza de derecho irrenunciable implicaría, como es apenas obvio, que es imposible renunciar al derecho a la seguridad social, y que si en efecto se renuncia a la seguridad social, esta renuncia se toma como ineficaz o como inexistente. Sin embargo, como lo vamos a ver en algún momento de la conferencia, algunos jueces laborales están permitiendo la conciliación cuando hay conflicto entre beneficiarias de pensión o beneficiarios de pensión. Ese punto sería un punto interesante para abrir un tema de debate. Segundo, aunque la Constitución contempla a la seguridad social dentro del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, como un derecho de segunda generación, pues larga es la jurisprudencia acerca de la concepción de la seguridad social como derecho fundamental. En la teoría de la Corte Constitucional de los Derechos Fundamentales, por conexidad en una primera época, y posteriormente ya en lo que atañe al derecho a la salud como un derecho fundamental per se. Es la sentencia T-760 del 2008, la famosa sentencia que obliga al gobierno nacional, incluso al legislador, a tener una concepción distinta del derecho a la salud, en este caso como un derecho fundamental. Y por el otro lado, tenemos la concepción de la seguridad social como servicio público, que implica naturalmente que el Estado es director, coordinador, vigilante y garante del sistema, y obviamente que tiene unos efectos relativos al derecho a la huelga, principalmente en cuanto a la prohibición que tiene el ejercicio del derecho a la huelga en los servicios públicos de naturaleza esencial, y que la Ley 100 claramente ha establecido que son esenciales, obviamente, el servicio público de salud, y en materia de pensiones, las áreas dedicadas a el reconocimiento y pago de pensiones.
En segunda medida, tenemos la definición de la seguridad social integral o del sistema de seguridad social integral que se encuentra en el preámbulo de la Ley 100 de 1993. Definición de lo que me interesa es que lo que intenta o lo que procura el sistema de seguridad social integral es una cobertura de unas contingencias. Contingencias en el sentido del riesgo, que es un concepto tomado directamente de la ciencia asegurativa, como todos esos hechos futuros e inciertos que producen unos efectos adversos a la persona, y las contingencias que cubre la seguridad social son aquellas que menoscaban la salud y la capacidad económica de las personas. Específicamente en lo que tiene que ver con salud, tenemos las enfermedades y los accidentes, enfermedades y accidentes que, dependiendo del origen en que se produzcan, pues van a ser atendidos por el sistema de salud, o si tienen un origen laboral van a ser atendidas por el sistema de riesgos laborales. Y en lo que atañe a la pérdida de capacidad económica o a las contingencias que afectan la capacidad económica, tenemos a su vez también dos grandes o tres grandes fuentes de protección: los subsidios por incapacidad, que los asume el sistema de salud; tenemos a su vez la invalidez o muerte, que también tendrá una protección dependiendo del origen de la contingencia; y la vejez, que la cubre el sistema de pensiones. En ese orden de ideas, ya entrando cada vez en materia, tenemos que el objeto del sistema de pensiones está la cobertura de las contingencias derivadas de la invalidez, la vejez y la muerte. Invalidez y muerte, insisto, de origen común. Tenemos a su vez que el sistema de pensiones está dividido en dos regímenes que son coexistentes, pero que no son compatibles. Esto es el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Y el sistema de riesgos laborales cubre las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en cuanto a las consecuencias que estos, tanto accidente de trabajo y enfermedad laboral, producen en la persona. Con ese, digamos, ese marco inicial, vamos entrando cada vez en materia para entrar a hacer un parangón, un paralelo entre lo que podríamos decir lo que es un seguro y la relación que tienen las personas con la seguridad social. En últimas, la seguridad social funciona toda en los tres subsistemas como un esquema de aseguramiento. Si bien en un seguro tenemos un contrato, es decir, un acuerdo bilateral de voluntades, en la seguridad social hay un acto unilateral, que es la afiliación. Digamos que la entidad de la seguridad social no tiene la potestad de impedir la afiliación, es más, haría una contravención a la ley si se opone a una afiliación de una persona por estar en contravía del derecho a la libre escogencia. Entonces, el parangón sería: la afiliación haría las veces de la suscripción de un contrato de seguro. Por otro lado, tenemos entonces que esa afiliación marca una relación sin duda que es bilateral, aunque no necesita la voluntad de la entidad administradora, pero sí es una relación que vincula al afiliado con la entidad administradora. Y más allá, la entidad administradora está fungiendo como una delegada del sistema, es decir, la persona no se afilia en últimas a la entidad administradora, sino que se afilia a el sistema como tal. En segunda medida tenemos, haciendo nuevamente el parangón con un seguro, que mientras en el seguro se paga la prima, en el sistema de seguridad social se paga un aporte o una cotización. A diferencia de lo que podría resultar una prima de seguros, lo que se busca con la cotización en el esquema de funcionamiento de la seguridad social es por lo menos dos puntos característicos. El primero es que es obligatoria, y lo segundo, que suelen ser cotizaciones
de naturaleza social, es decir, que puedan ser pagadas por la gran mayoría de las personas obligadas a estar dentro del sistema. Esta cotización cumple como función la financiación de las prestaciones a las cuales tiene derecho la persona en caso de ocurrir las contingencias que están siendo aseguradas a través de la seguridad social. Y tenemos las prestaciones que harían las veces de la indemnización en un seguro, y estas prestaciones tienen una doble naturaleza. O son prestaciones asistenciales o de salud, que son prestadas por el sistema de salud y por el sistema de riesgos laborales para efectos de restablecerle a la persona la pérdida de su capacidad laboral temporal o permanente por virtud de una enfermedad o un accidente. Y tenemos prestaciones económicas que entran a cubrir esa contingencia, como lo decía la definición del sistema, que afecta la capacidad económica de las personas, prestaciones que se traducen o bien en el pago de un subsidio, en el caso del subsidio de incapacidad, o bien en el pago de una pensión, en el caso de la pensión de invalidez y de la pensión de sobrevivientes, o bien en otro tipo de prestaciones indemnizatorias o no, como en el caso de la indemnización por incapacidad permanente parcial del sistema de riesgos laborales, el auxilio funerario, que se convierte también en otro subsidio, pero que vienen a ser prestaciones de naturaleza económica y que son pagadas exclusivamente en lo que atañe a la pensión de invalidez y a la pensión de sobrevivientes solo por el sistema de pensiones o por el sistema de riesgos laborales, y lo único que viene a diferenciar la prestación es el origen de la contingencia. Y si nos adentramos en términos asegurativos, intentando hacer un parangón, también tenemos los destinatarios de las prestaciones, que va a ser el punto, digamos, central de la presentación, es decir, los beneficiarios de esas prestaciones. Tenemos que son beneficiarios de las prestaciones asistenciales y económicas del sistema, el afiliado o su grupo familiar. Sobre esto vamos a volver. Y por último, tendríamos como riesgo asegurable, si lo vemos en términos asegurativos, cuáles son las contingencias que se cubren. Las contingencias, ya lo hemos dicho, las que afectan la salud y la capacidad económica de las personas. Teniendo en cuenta ese esquema de funcionamiento, vamos a ver cómo la pensión de sobrevivientes, que es lo que nos importa para efectos de determinar la problemática de los beneficiarios sobre la materia, tiene dos formas de causación, o mejor, se causa de manera diferente en el sistema de pensiones a la forma como se causa en el sistema de riesgos laboral. Recordemos que en el sistema de pensiones se requiere lógicamente la muerte real o presunta de la persona, en este caso el pensionado o del afiliado, que el origen de la muerte sea de un origen común y por regla general que se haya cotizado 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la muerte. Digo por regla general porque jurisprudencialmente existen otras teorías, como la teoría de la condición más beneficiosa, que permite la aplicación de normas anteriores que consagran distintos requisitos de causación en lo que atañe al número de semanas de cotización, como por ejemplo el Acuerdo 49 de 1990 con 300 semanas de cotización en cualquier tiempo o 150 semanas de cotización en los 6 años anteriores a la muerte, o incluso la aplicación de la Ley 100 en su versión original, 26 semanas de cotización, dependiendo si se era afiliado cotizante o no se era afiliado cotizante, distinción que marca el tiempo en el cual deben haberse cotizado esas 26 semanas. Si se era cotizante, entonces 26 semanas en el último año anterior al fallecimiento, si se era cotizante 26 semanas en cualquier tiempo, o si no se era cotizante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento. Y por otro lado tenemos el sistema de riesgos laborales, que también exige la muerte real o presunta del pensionado o afiliado al sistema de riesgos laborales, que el origen de la contingencia sea un origen laboral, y bastaría solamente como requisito para la causación de la pensión
que haya cobertura por parte del sistema de riesgos laborales, y la cobertura, como bien ustedes lo saben, principia desde el día siguiente al de la afiliación, es decir, no hay una exigencia de semanas de cotización para la causación de la pensión. En el sistema de riesgos laborales bastaría entonces que ya haya cobertura y que la muerte haya sido producida por una causa de origen laboral, esto es el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. ¿Vamos claros hasta aquí? Muy bien. En punto entonces ya de lo que importa para la conferencia, tenemos que la Ley 100 original traía un listado de beneficiarios que se mantiene en la Ley 797 de 2003 y que va a ser importante conocer algunos cambios de cara a también la interpretación que le han dado las distintas cortes a ciertos requisitos que deben cumplir estos beneficiarios para efectivamente acreditar tal calidad y entrar a gozar de una pensión de sobrevivientes. En primer orden, entonces, tenemos que la Ley 100 consideraba que eran beneficiarios de la pensión cónyuge o la compañera o compañero permanente y los hijos con derecho en un primer, digamos, renglón de beneficiarios. Los requisitos para la compañera permanente y la cónyuge era el requisito de convivencia mínima de 2 años. Requisito de convivencia de 2 años que en el caso de haber procreado hijos con el causante, pues se exigía la convivencia, pero no que fuese de 2 años. Es decir, se mantenía el requisito de convivencia y se liberaba la exigencia de los 2 años en el evento en que tuviese hijos con el causante. Solo a falta de cónyuge e hijos con derecho se permitía pasar al segundo renglón de beneficiarios que la Ley 100 en su versión original decía son los padres dependientes económicamente del causante, y allí empieza ya a delinearse respecto de los padres económicamente dependientes del causante una jurisprudencia importante en lo que tiene que ver con el concepto de dependencia económica sobre el que vamos a volver. Y a falta de padres dependientes, es decir, que no hubiese ni el primer renglón ni el segundo renglón de beneficiarios, teníamos en la Ley 100 en su versión original los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante. Si uno ve el comparativo con los beneficiarios de la pensión, con la reforma establecida en la Ley 797, los beneficiarios no cambian. Lo único que entra a hacer la Ley 797 es unas precisiones en cuanto a los requisitos y en cuanto a unas situaciones fácticas que se pudieran llegar a presentar. En primera medida tenemos que en el primer renglón nuevamente tenemos al cónyuge o compañero o compañera permanente, pero establece una distinción en cuanto a la duración de la pensión. La pensión será vitalicia si la cónyuge o la compañera o el compañero permanente tiene una edad subversite, tiene una edad de 30 años o más. Y en caso de ser menor a 30 años, la pensión tiene una duración temporal por 20 años. Y nuevamente, si es menor a 30 años, pero procreó hijos con el causante, se vuelve entonces la pensión de manera vitalicia. El segundo elemento en cuanto que introduce la Ley 797 es un cambio en el requisito de convivencia. Ya no son 2 años, sino 5 años de convivencia. El tercer requisito que establece la Ley 797 y que ha sido morigerado en la interpretación jurisprudencial es que ese requisito de los 5 años de convivencia debe ser hasta la fecha de fallecimiento en los términos de la ley, como lo vamos a ver más adelante. Y empieza, digamos, a la ley o el legislador a introducir algunos elementos en la ley para intentar resolver algunos conflictos fácticos reales y existentes en la historia, digamos, del desarrollo de la Ley 100,
y es la convivencia simultánea con dos parejas, es decir, un cónyuge y una compañera permanente, o quizás dos compañeros permanentes, o incluso ya con los avances y la evolución de la Corte Constitucional en materia de respeto a parejas del mismo sexo, incluyendo a una pareja del mismo sexo. Los hijos con derechos se mantienen los mismos beneficiarios, hijos menores de 18 años, mayores hasta los 25 incapacitados por razón de estudios, y los hijos inválidos a cualquier edad, siempre y cuando dependan del fallecido. A falta de este primer renglón, que nuevamente viene a ser la pareja y los hijos, están los padres económicamente dependientes del causante. La Ley 797 de 2003, en su versión original, exigía que esa dependencia económica fuese total y absoluta. Sobre esto también vamos a volver, porque fue objeto de declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Y por último, a falta del renglón de padres dependientes económicamente del causante, vuelve a mencionarse los hermanos inválidos dependientes económicamente del causante. Quiero detenerme un poco en la redacción de la Ley 797 en los requisitos que debe cumplir la pareja, y me permito, con la venia de ustedes, leer cómo está establecido en la ley. Será beneficiario de la pensión en forma vitalicia el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Es decir, se prevé una duración vitalicia de la pensión de sobrevivientes versus el caso que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Lo que me interesa es lo que sigue. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, subrayo, el cónyuge o la compañera permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. ¿Por qué hice el énfasis en que es a la muerte del pensionado? Uno podría llegar a decir, de la lectura literal del artículo, que el requisito de los 5 años de convivencia únicamente se le exige a la pareja supérstite del pensionado que fallece. La jurisprudencia ha establecido una interpretación diferente, como lo vamos a ver. B. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante, aplicará el literal A. Entonces, si es menor de 30 años, la duración de la pensión de sobrevivientes solamente será de 20 años. Lo novedoso de la concepción del legislador de esta pensión temporal es que esa beneficiaria o ese beneficiario de la pensión deberá cotizar a su propia pensión con cargo a esa pensión de sobrevivientes para la pensión de vejez, de tal manera que al terminar los 20 años de duración de la pensión va a tener 20 años de cotización a su propia pensión. Y el elemento que mencionábamos, que si siendo menor de 30 años, en todo caso tiene hijos con el fallecido, pues entonces la pensión será vitalicia. ¿Vamos claros hasta acá? La ley, como les decía, se encarga de resolver qué pasa si hay convivencia simultánea de dos personas con una misma persona que fallece. Y la ley dice lo siguiente: en caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años, antes del fallecimiento del causante, entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa o el esposo. Está subrayado porque fue objeto de declaratoria de exequibilidad condicionada por parte de la Corte Constitucional, y previamente a la declaratoria de exequibilidad condicionada ya algunas altas cortes, esto es Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, habían interpretado la norma de manera diferente.
Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota aparte de lo correspondiente al literal A en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota aparte le corresponderá a la cónyuge con la cual exista la sociedad conyugal vigente. Esta otra situación fáctica está directamente apuntando a personas que estuvieron casadas, que convivieron, que se separaron y que la persona que fallece vuelve a iniciar con posterioridad a esa separación una nueva relación. Lo que permite esta parte de la norma es garantizar una porción de la pensión a quien estuvo casada, pero que mantiene una sociedad conyugal no liquidada y que en virtud de esa existencia de ese vínculo matrimonial tiene derecho a una parte de la pensión. Pareciera entonces que la norma fue muy clara. La jurisprudencia entonces empezó a hacer algunos tipos de precisiones. El primero, el requisito de los 5 años de convivencia es tanto para la pareja supérstite del pensionado y del afiliado. Recordemos que si vemos el literal o la lectura literal de la ley, decía en caso de muerte del pensionado, el beneficiario deberá acreditar una convivencia de 5 años. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicación 42.425 del 18 de septiembre de 2012, con ponencia del doctor Ricaurte, hace una interpretación extensiva de un requisito restrictivo, el de la convivencia de los 5 años. Y en esa jurisprudencia que ha sido replicada desde esa época hasta acá, dice la Corte Suprema de Justicia que los 5 años deben ser acreditados por la pareja supérstite tanto del pensionado como del afiliado. En este punto quiero también traer, digamos, un segundo elemento de análisis y de eventual discusión, y es que a una pareja joven, imaginémonos que se casan a los 20 años y que por algún tipo de desgracia uno de los dos muere a los 2 años de haber estado casados y conviviendo, pues exigirles los 5 años de convivencia es tanto como exigirles que hubiesen estado conviviendo desde los 17 años, lo que se convierte en un contrasentido. Es más, si se casan más jóvenes y la muerte a alguno de los dos le viene más rápido, entonces estaríamos exigiéndole que convivan desde los 13 o los 14 años, lo cual es un absurdo. En segunda medida, pero sin embargo, el concepto ha venido siendo replicado por los jueces y el requisito de los 5 años se exige indistintamente si quien fallece es el afiliado o es el pensionado, se exige los 5 años. Un segundo elemento interesante de la jurisprudencia en garantía de la protección de los beneficiarios es que puede haberse roto físicamente la convivencia y no por eso se entiende que el requisito no exista. Me explico. En algunos procesos judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, la situación fáctica era que efectivamente el cónyuge supérstite vivía en una ciudad y el cónyuge fallecido vivía en otra, o los compañeros vivían en una ciudad o en otra. Esa sola situación hacía que la entidad del sistema entrara a negar la prestación porque efectivamente no había una convivencia física en un mismo sitio. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se pierde el requisito de convivencia si existía una justa causa para que esa relación se diera de esa manera, y propone a título de ejemplo en situaciones de salud, situaciones de trabajo, eventualmente situaciones económicas que impedían que la pareja viviera en un mismo lugar. Este tipo de
pronunciamientos, para citar tan solo un ejemplo, tenemos la sentencia de la Corte con radicación 59.772 del 1 de octubre de 2014. De igual manera tenemos que si volvemos al literal o a la lectura literal de la ley, se decía que los 5 años debían ser hasta la fecha del fallecimiento. Y entonces tenemos un contrasentido con la primera parte de la norma que dice si el cónyuge, o mejor, tenemos un contrasentido entre que la convivencia sea hasta la fecha de fallecimiento, los 5 años, pero en la parte que decía el cónyuge separado de hecho tiene derecho a una porción de la pensión. Entonces la Corte aclara que en ese cónyuge separado de hecho, pero con sociedad conyugal vigente, los 5 años no son necesarios hasta la fecha de fallecimiento, porque sería absurdo exigirle que esté separada de hecho, pero que conviva hasta los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. De hecho, si se separaron es porque ya no estaban conviviendo, dice la Corte. Pero sí dice la Corte, esa convivencia que debió sostener esa cónyuge o ese cónyuge separado de hecho es mínimo de 5 años. En este punto quiero también traer como a colación un punto de debate, y es uno de los argumentos de la Corte para establecer el derecho que tiene ese cónyuge separado de hecho es, comillas, que ayudó a o compartió con la persona o ayudó a construir la pensión de sobrevivientes. Y la pregunta que subyace a ese tipo de argumentos es, ¿la pensión de sobrevivientes se construye? Uno plantearía que la pensión de vejez se construye en la medida que su financiamiento requiere un número alto de semanas de cotización y que por lo tanto la persona está contribuyendo, es decir, construyendo esa prestación. Pero en punto de la pensión de sobrevivientes, donde eventualmente la persona nunca ha cotizado y eventualmente cotiza solamente 50 semanas de cotización, que es un año, y la muerte le viene en el término de esos 3 años, pues en realidad la construyó o la aseguró. Y más aún, si nos vamos al sistema de riesgos laborales, bastaría con un día de afiliación. La construyó y en realidad ese es un tema que puede dar lugar a algún tipo de debate. En punto de los medios de prueba, que digamos por la experiencia en el litigio que veo todos los días, y aquí está el doctor Medina con el que nos encontramos normalmente en los despachos judiciales, menos mal defendiendo a las mismas partes, vemos cómo, digamos, la prueba, o más bien lo que se debe probar es la convivencia. Algunos aspectos para mencionar. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Necesariamente aquella persona que pretenda demostrar la calidad de beneficiario, en este caso, la pareja supérstite del fallecido. Lo segundo, ¿cuáles son los medios de prueba de la convivencia? Aunque no existe una tarifa legal para el medio de prueba como tal, podrían presentarse, y en efecto se presentan documentos. Digamos que la prueba reina, entre comillas, suele ser la prueba testimonial. Esto nos pone en un plano realmente muy difícil en lo que atañe a la valoración de la prueba por parte del juez y de cara a el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Lo primero, algunas veces basta con que el testigo diga, me consta que convivieron. Y jueces con ese tipo de respuestas vagas, etéreas, condenan al reconocimiento de la pensión. Lo que hemos podido, por experiencia, determinar es que en los jueces, y últimamente más, están fallando o están
emitiendo sentencias que en algunos, digamos, corrillos de abogados los llamamos las pensiones de lástima o las pensiones por piedad, ¿sí? Porque en realidad el medio de convicción no es lo suficientemente contundente para entrar a determinar ese tipo de prueba. Y lo más grave es que en la técnica de la casación laboral, una demanda de casación, si se pretendiera atacar por la vía indirecta, la prueba calificada en casación laboral solamente es la prueba documental, la confesión judicial y en términos de la ley 16 de 1969, la inspección ocular, hoy inspección judicial. Es decir, se queda por fuera la prueba testimonial e incluso se queda por fuera el dictamen pericial si a ello hubiera lugar. En temas de convivencia, pues lastimosamente las entidades se ven en la dificultad de que si la prueba determinante, por decirlo de esta manera, para el juez de primera y de segunda instancia fue la prueba testimonial, prácticamente allí termina el proceso. ¿Vamos claros hasta acá? Muy bien. Y el otro elemento de discusión puede ser el siguiente: en caso de convivencia simultánea, ha dicho la Corte Constitucional y lo han replicado las otras cortes, la pensión se reparte en proporción al tiempo convivido. La ley claramente decía que si había un cónyuge y una compañera permanente, se prevalecía a la esposa o al esposo, lo leímos literalmente de la ley. La jurisprudencia de la Corte Constitucional declara parcial o condicionalmente exequible la norma diciendo que esa pensión debe reconocerse en proporción al tiempo convivido. Hemos visto casos donde compañera permanente y cónyuge se ponen de acuerdo y concilian. La pregunta es si el derecho a la seguridad social es irrenunciable. Y la conciliación requiere que se hable de derechos transables, y los derechos transables implican renuncias o concesiones recíprocas. ¿Es posible conciliar? Ese es un punto, por lo menos, abierto a la reflexión. Por otro lado, tenemos que donde se presenta, digamos, un desarrollo interesante de la jurisprudencia, más que en los hijos con derecho, que es, digamos, muy pacífico el tema. Los hijos con derecho no han tenido una, digamos, un desarrollo jurisprudencial ni dificultades en materia probatoria, porque son hijos menores de edad, se prueba con el registro civil de nacimiento y pare de contar. Si son hijos mayores hasta los 25, que el requisito es el certificado de estudios, pues simplemente se prueba con la prueba documental que establezca que cumple con esa mínimo de estudios exigido por la ley para ser beneficiario de la pensión, o si se trata de hijos inválidos que dependan económicamente del causante, pues basta entonces con el dictamen de pérdida de capacidad laboral y la prueba testimonial que establezca que ese hijo depende o dependía mejor del fallecido. Entonces, pasando al otro tema neurálgico, tenemos los padres económicamente dependientes del causante. Como les decía al principio, la sentencia C-111-2006 declaró inexequible la exigencia de que esa dependencia económica fuese total y absoluta. Lo que buscaba esa exigencia por parte del legislador del 2003 es que ese padre, para acreditar que dependía del hijo fallecido, no debía tener ningún tipo de ingresos, es decir, se eliminaba la posibilidad de ser beneficiario de pensión si la persona tenía, en este caso los padres, tenían algún tipo de ingreso. La Corte Constitucional declara inexequible la expresión total y absoluta y establece algunos, digamos, tópicos que permitirían determinar cuándo se está en presencia de un padre económicamente dependiente. Y, digamos, lo hace por vía negativa. No necesariamente tener un bien inmueble le genera a la persona independencia económica. No necesariamente tener ingresos
propios le genera independencia económica al padre. No necesariamente tener una pensión le genera independencia económica al padre. Entonces, ¿qué es la dependencia económica? Y ahí, digamos que quien más ha intentado hacer un desarrollo de lo que debe entenderse como dependencia económica, lo ha hecho es la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, una sentencia reciente, la sentencia con radicación 48064 del 13 de abril de 2016, con ponencia de la doctora Clara Dueñas. En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia hace, digamos, un largo recorrido por la jurisprudencia existente sobre la materia. En este caso, los padres no demostraron su calidad de beneficiarios y entonces la Corte allí recuerda, nuevamente hablando de la carga de la prueba, ¿quién tiene la carga de la prueba? Quien desea pretender probar su calidad de beneficiario, en este caso, los padres, porque se viene dando una corriente, pero en los juzgados y en los tribunales, de pretender invertir la carga de la prueba. Es decir, algunos jueces están interpretando que si la entidad de pensiones, o en este caso la ARL, no logra demostrar que el padre o la madre con los ingresos que tiene es independiente económicamente, entonces reconocen la pensión. Cuando lo que ha dicho la Corte en reiterada jurisprudencia es lo contrario, es quien debe probar que es dependiente es el padre, de tal manera que aquí vuelve a encontrarse los elementos que dan lugar a las llamadas pensiones de lástima o pensiones por piedad, porque volviendo al tema de los medios de prueba, se nos vienen los testigos a decir, es que ¿le consta a usted que el hijo le colaborara económicamente a la madre? Sí, él le daba todo. ¿Y qué es todo? Pues todo, punto final. Y con esa expresión condenan al pago de la pensión sin entrar a valorar efectivamente cuál era el monto de esa prestación o de esa colaboración y si ese monto era susceptible o no de generar una dependencia económica. En ese orden de ideas, la Corte, en la sentencia del 13 de abril de 2016, reiterando jurisprudencia, hace una distinción entre lo que se debe entender como dependencia económica y la colaboración de un buen hijo de familia. Y palabras más, palabras menos, la Corte establece que la dependencia económica se presenta en el momento en que la colaboración prestada por ese hijo o la ayuda prestada por ese hijo le genera a la persona la posibilidad de solventar total o parcialmente sus necesidades. Y la colaboración de un buen hijo de familia termina siendo una colaboración incluso que puede ser constante, pero que no es relevante en cuanto a los gastos que tenía ese padre o esa madre o ambos. El doctor Fernando Castillo Cadena, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en una clase me decía, esa colaboración de un buen hijo de familia podría denominarse como ese dinero o esa colaboración, esa ayuda que le viene bien al papá, pero es que venirle bien es que le den 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, dependiendo del nivel de vida de la persona, ¿sí? 200.000 pesos en un sector rural podría ser la diferencia entre depender económicamente y no depender. Pero si es un dinero que te viene bien, que no te lo esperabas, ¿sí? Estaríamos como en presencia de esa colaboración de un buen hijo de familia. El punto aquí digamos, de reflexión es que no existe, en últimas, una definición objetiva de la dependencia económica, de tal manera que en el campo judicial nos vemos expuestos a que cualquier tipo de prestación o cualquier tipo de colaboración podría llegar a generar en un momento dado, en unas condiciones socioeconómicas determinadas, una dependencia económica. Recuerdo el caso de un proceso judicial en Cali, donde quien muere es una mujer joven, atleta, que recibía un apoyo del Estado consistente en una beca educativa, consistente en todos los medios necesarios de una casa en donde podía vivir,
recibía la alimentación y adicionalmente recibía un apoyo económico de 100.000 pesos mensuales, estoy hablando en la década del año 2000. De esos 100.000 pesos mensuales, esta buena hija le daba a su papá 20.000 pesos. Los jueces de instancia consideraron que con 20.000 pesos se acreditaba la dependencia económica. Es decir, es algo que en realidad, insisto, nos lleva al concepto de las pensiones de lástima. Y recuerdo otro caso, digamos, importante que está en la Corte Suprema de Justicia en debate, es que muere una persona que tiene una pareja del mismo sexo que alcanzó a convivir 4 años, por lo tanto no alcanzó a ser la pareja del mismo sexo beneficiaria de la pensión, pero se presenta la mamá del fallecido en conflicto con la pareja a reclamar la pensión. En el proceso judicial se logra llegar a demostrar que la madre dependía en realidad de otro hijo, el que todavía estaba vivo, porque era quien le brindaba los dineros para pagar el arriendo, la alimentación, incluso la salud de la mamá. Y aquí viene el punto de la importancia de la prueba testimonial. Una de las testigos dijo, y el fallecido, o el juez le preguntó, ¿y el fallecido qué le brindaba a la mamá? El fallecido le daba para sus gusticos. ¿Y qué eran los gusticos?, le preguntó el juez. Pues el tinte del pelo, que si se quería comprar un bolso nuevo, un vestido nuevo, y el juez con ese testimonio llegó a la consideración que la madre dependía de los 2 hijos, porque el uno le daba para lo necesario y el otro le daba para los gustos. En la apelación se le dijo obviamente al tribunal: de los gustos no se vive, es decir, ni del tinte del pelo no se come, ni del vestido nuevo, ni del bolso, ni del viaje. En realidad la madre sí dependía de su hijo, pero no del que falleció, sino del que todavía estaba vivo. Y el caso está, como les digo, en instancia de casación, o en el recurso extraordinario de casación, por virtud del abogado de la madre. En este caso, digamos, hay una falla técnica, porque si la prueba determinante es la testimonial, posiblemente se cae la casación por un requisito de técnica. En cuanto a los medios de prueba, la valoración y el recurso de casación, pues las consideraciones son las mismas que ya expresé para la pareja y la convivencia, como importante mencionar. Y por último, quiero traer a colación la sentencia T-074 de 2016, donde la Corte Constitucional, por vía de tutela, ordena el reconocimiento de la pensión a un nieto. Si ustedes ven en el listado de beneficiarios de la ley, no está el nieto, ¿sí?, o no están los nietos. Esto nos genera una, digamos, angustia desde el punto de vista del sistema, porque abre una puerta, una ventana, si me permiten la expresión, un boquete gigante, porque la Corte Constitucional establece, digamos, en este caso específico, el derecho del nieto a la pensión, derecho que lo reconoce a partir, digamos, de 2 argumentos. Los hijos de crianza, como hijos que han tenido ya el reconocimiento jurisprudencial a pensiones de sobreviviente, entendiéndose como hijos de crianza en términos de la jurisprudencia, personas que no son consanguíneas, es decir, no son parientes biológicos, pero que terminan siendo tenidos como hijos al interior de un grupo familiar, ¿sí? Entonces, lo primero que uno podría preguntarse es: ¿los nietos son hijos de crianza? La respuesta inmediata es no, porque sí hay un vínculo de consanguinidad. Pero la Corte, para que uno no critique esa posición, termina diciéndole que también hay una especie de copaternidad o paternidad compartida entre el padre, que no puede mantener a su hijo, con el abuelo, que sí tiene la posibilidad de tener los ingresos para sostener a su hijo. En este caso en especial,
ya se presentó, digamos, un incidente de nulidad por parte de la entidad accionada y coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, toda vez que dentro de las causales de nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional está ir en contra de su propia jurisprudencia. Y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional establecía quiénes eran hijos de crianza y adicionalmente pues que en toda su jurisprudencia jamás había tenido a los nietos como beneficiarios de pensión. Y por último, el elemento importante como argumento, digamos, transversal a todo el argumento del incidente de nulidad, es la sostenibilidad financiera del sistema, que se puede ver completamente afectado. Todos los cálculos de siniestralidad en el sistema de riesgos laborales se verían imposibilitados y sería, como les decía, un boquete para el sistema. Digamos que estas son unas breves apreciaciones que quería compartir con ustedes y que podemos empezar, digamos, a abrir sus opiniones y preguntas. No, es solo saber esa nulidad, qué expectativas en tiempos se estaría tomando, qué se sabe respecto de la misma, porque claramente la noticia fue ampliamente difundida y ya se avisoran pues varias reclamaciones en ese sentido. Sí, con la Corte Constitucional es poco probable anticipar una resolución pronta del incidente de nulidad. Honestamente, no le he hecho el seguimiento. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado me convocó para elaborar el documento de coadyuvancia a la entidad accionada, pero les soy honesto, no he hecho el seguimiento. Sin embargo, lo que sí le puedo advertir o contar, sin perder la infidencia propia del caso, porque ya es un caso público, es que la Corte en este caso se dejó engañar por parte del accionante. Hay unos elementos fácticos del caso, como por ejemplo que el padre del menor dijo no estar trabajando. El padre del menor dijo que el hijo vivía con él en casa de su padre, es decir, con el abuelo, y lo que se llegó a demostrar con una prueba incluso ordenada por la Corte Constitucional es que eso no era cierto, ¿sí? El menor vive con su madre en un hogar conformado por la mamá, un nuevo compañero y otros hermanos. El menor vive en Usme, el papá vive en Suba, el menor está afiliado a la EPS y a la IPS de la mamá, es decir, en la zona de Usme, no en la de Suba. La trabajadora social que hizo la visita al padre del menor encontró que ni siquiera el menor tiene una cama asignada en la residencia del abuelo. Lo único que se encontró fue un maletín con datos, con cuadernos del menor de un año anterior, es decir, no hay, digamos, elementos probatorios que pudieran en realidad probar que sí hubiese una relación de familiaridad más cercana con la familia del papá. Hay algunos indicios de que el papá sí trabajaba. Mencionó como dirección de residencia un sitio en Teusaquillo donde el señor hacía mandados, es decir, no era un trabajo formal, pero algún tipo de ingreso sí recibía. Las hermanas del papá, es decir, las tías del menor, manifestaron que el papá era un papá maltratador del niño y donde hay quejas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la mamá incluso alcanzó a hacer algún tipo de gestión para probar que el padre no cumplía con la cuota alimentaria. Es decir, hay unos elementos que uno desde el lado del sistema quisiera con mucha esperanza que la Corte anulara la sentencia, porque una se dejó engañar y dos, por todos los problemas ya desde el punto de vista conceptual que esto genera, pero sí genera mucha preocupación el caso.
caso de el hijo inválido, ¿cómo se ha visto o si se ha relacionado esa jurisprudencia que habla de la colaboración? O sea, pueden existir hijos inválidos que por el hecho de ser inválidos con una pérdida de capacidad laboral superior a 50 no necesariamente dependan en toda su subsistencia de los padres. ¿Cómo se ve eso? Y si el principio de colaboración que rige al revés para los padres también rige para los hijos. La ley en ese punto es clara en establecer dos requisitos para que el hijo inválido sea beneficiario de la pensión. Por un lado, que sea inválido, es decir, que tenga una pérdida de capacidad laboral dictaminada del 50% o más de pérdida de capacidad laboral, y la segunda exige la dependencia económica. Digamos que en punto de dependencia económica de hijos inválidos no ha habido un desarrollo jurisprudencial abundante, es más, no recuerdo cercanamente una sentencia que hubiera expresado algo sobre hijos inválidos en cuanto al requisito de dependencia económica, pero me atrevería a adelantarle a decir que el concepto de dependencia económica que se ha, digamos, desarrollado largamente para los padres es mutatis mutandis aplicable al hijo inválido. En ese orden de ideas sería toda esa colaboración o ayuda recibida sin la cual el hijo no pudiera satisfacer sus necesidades básicas, que, como le digo, la Corte ha dicho que no debe ser total y absoluta, ¿sí? Si el hijo depende tanto de la mamá como del papá, pero quitándole los ingresos de uno de los dos, el hijo no alcanza a satisfacer esas necesidades, claramente se presenta una dependencia económica. ¿Más preguntas, comentarios? La jurisprudencia en materia pensional, en lo que tiene que ver con los requisitos y la configuración de compañeros permanentes y de sociedades conyugales de hecho, asimilan las definiciones y las interpretaciones que se han dado en lo civil, o uno puede encontrar una especie de divorcio en lo que se entiende por este tipo de situaciones en lo civil y en el terreno propio de la seguridad social. Muchas gracias. Hay veces en la vida que se presentan coincidencias, y salíamos de un evento académico con la profesora Yadira Alarcón del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Javeriana, que es experta en familia, y justamente compartimos transporte hasta llegar acá, y me hizo justamente esa pregunta y ese comentario. La conclusión a la que llegábamos en esa conversación es que efectivamente los conceptos del Estado civil, los conceptos de la jurisprudencia civil en materia de familia, en lo que atañe a la relación de familia entre cónyuges y compañeros permanentes, no son asimilables en materia de seguridad social. Dos ejemplos: si hay cónyuge, no podría haber compañero permanente, porque para que se cause la sociedad patrimonial de hecho y la unión marital de hecho, implicaría que no haya sociedad conyugal anterior. Es decir, se exige, yo recuerdo esas clases de familia un poco lejos, pero se exige que la sociedad conyugal esté al menos disuelta. La norma decía originalmente disuelta y liquidada, pero se le eliminó el requisito de la liquidación de la sociedad conyugal. Y en ese orden de ideas, digamos, en el derecho civil lo que privilegiaría es la unión familiar monógama, y la seguridad social está claramente permitiendo, y la jurisprudencia lo está avalando, relaciones bígamas, ¿sí? Lo que, digamos, está en el trasfondo de ese divorcio entre la parte civil y la de la seguridad social es, digamos, un argumento de tipo material, en el sentido de que la contingencia que se pretende cubrir
es la de que la muerte de la persona que tenía, digamos, la carga del ingreso familiar, así tenga dos familias, pues busque evitar que esas dos familias se vean perjudicadas, ¿sí? En ese orden de ideas, sí hay un divorcio y la Seguridad Social no está contemplando la jurisprudencia civil ni la legislación civil. Es más, el requisito de los 5 años también es algo que rompe de plano con, digamos, la naturaleza de las uniones maritales, porque no basta con la unión marital, que es simplemente 2 años, sino que se le exige la convivencia de 5 años. Yo tengo otra pregunta. ¿Hasta cuántas compañeras admite la jurisprudencia laboral? Porque no, pues polígamo, porque yo tengo un amigo guajiro, que tiene un corazón muy grande y tiene como 5. Entonces yo quiero saber si, de acuerdo con la jurisprudencia, la proporcionalidad o la distribución a prorrata de la pensión podría ser aplicable a más de 2. Esa es una interesante pregunta. Los casos hasta ahora vistos solamente tienen en cuenta 2 personas, ¿sí? Y me atrevería a decirle que los casos hasta ahora vistos han tenido que ver con cónyuge y compañera permanente. Todavía, o los desconozco porque lastimosamente no he visto una jurisprudencia ni con más de 2, ni qué pasa si son 2 compañeras permanentes, ¿sí? Entonces, digamos, si uno seguiría la línea de la Corte, debería tener igual tratamiento que si fuese un cónyuge y una compañera permanente, así son 2 compañeras permanentes, no tendría por qué cambiar. Y si el argumento es la afectación material de las familias que se ven afectadas por la pérdida de quien tenía la carga económica de esos hogares, si ese es el argumento, la Seguridad Social tendría que, en un eventual caso de la muerte de su amigo guajiro, reconocer la pensión a las personas que se presenten. Digamos que en casos donde he visto la presencia de varias demandantes, conocí un caso donde se presentaron 4 personas, en realidad el tema probatorio llegó a 2, ¿sí? Pero eso es lo que le podría anticipar como respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Muchas gracias.